Romanos capítulo 4, versículos 13 al 16. Romanos 4, 13 al 16. Amén. Dice así la palabra del Señor. Romanos capítulo 4, versículos 13 al 16. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Ese es el pasaje que citamos de memoria o que leímos, ¿verdad? También, porque estaba un poquito largo esta mañana. Le contaba a algunos de los pastores que me tomé la libertad de hacer una pequeña encuesta antes de hacer esta exposición esta noche. Pregunté entre varios de los hermanos y hermanas, primero, cuántos habían podido memorizar este pasaje. Entre los que me respondieron que sí, habían intentado memorizarlo, que por lo menos lo meditaron durante la semana, les pregunté si lo habían entendido. Y un alto porcentaje de personas me dijo que no lo había comprendido plenamente. Entonces también gloria a Dios porque el Señor nos da la oportunidad de poder exponernos acá a la palabra del Señor predicada, explicada, para poder comprender mejor las gloriosas doctrinas que están inmersas en este pasaje. Vemos acá que nos habla de la ley, dice que no por la ley, nos habla también de una descendencia, nos habla de promesas, nos habla de Abraham y nos habla de la gracia. Nos pone un montón de doctrinas gloriosas que tenemos acá que necesitamos ir desmenuzando poco a poco para poder entender la riqueza de este pasaje. Aunque en la mañana, ¿verdad?, se predicó duro contra los abogados, entonces hay un concepto que no deja de impregnar en la lectura de este pasaje, y es que dice, por tanto es por fe, dice el pasaje. Y los que son acá, ¿verdad?, que han tenido contacto con temas de sentencias y todo, saben que el por tanto de una sentencia es la parte final, la parte dispositiva, la parte cuando ya el juez redactó una serie de considerandos, ahora sí llega y dice, por tanto. Entonces, para poder entender ese por tanto, esa decisión final a la que llega el juez, hay que entender o haber leído los considerandos que lo llevaron a tener esa consideración final. Si leemos solo el por tanto, nos quedamos con una idea, sí, clara, porque el pasaje es claro, pero no entendemos el por qué el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, llegó a esta conclusión. A lo largo de la exposición vamos a estar leyendo el pasaje para ir entendiendo más claramente por qué se dicen las cosas que aquí se dicen. Nuestro pastor Ronnie nos recordaba en la mañana que este pasaje es parte de los pasajes bíblicos citados en la doctrina, en la confesión de fe, en el capítulo 20, para justificar este capítulo 20 que nada más y nada menos tiene el nombre de el Evangelio, del Evangelio y del alcance de su gracia. De eso trata este pasaje. Y que sea el Espíritu Santo, por la misericordia de Él, que podamos entender realmente la gloriosa verdad de que no hay nada que nosotros podamos hacer para poder merecer esa justificación de parte de Dios, y que es únicamente por gracia. Por eso cantábamos, no necesito obra hacer, ni rito observar. Me basta que Jesús murió en mi lugar. Entonces, entendido este tema del por tanto, ¿verdad?, también entendamos en el resto de la exposición que cuando hablemos de justo, de que una persona es declarada justa, se está refiriendo también en términos judiciales. Es una persona que ha sido declarada inocente en un juicio. A esa declaración se refiere cuando alguien es declarado justo, según el pasaje como lo vamos a estar viendo acá en la exposición. Entonces, como vamos a estar viendo, Pablo, en la epístola a los Romanos, inspirado por el Señor, va a exponer el Evangelio. Eso es lo que va a estar exponiendo Pablo en la carta a los Romanos.
Es por ello por lo que no podríamos predicar acerca de este pasaje en estudio sin hacer un breve recorrido, muy breve, acerca de los primeros capítulos de Romanos antes de llegar a este pasaje en estudio. Estos pasajes, estos capítulos iniciales de Romanos van a ser los considerandos de esta sentencia en la cual tenemos esta noche. ¿Cuál es la sentencia? Que no fue por la ley que fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Ese es el por tanto. Entonces vamos a empezar nuestro recorrido por los considerandos haciendo un análisis muy breve del capítulo primero. En este capítulo primero veamos los versículos 10 y 11. Del capítulo primero veamos los versículos 10 y 11, que dicen así. Vean el deseo que tenía Pablo de visitar a los hermanos a la iglesia en Roma. Iglesia que estaba compuesta por gentiles y judíos. Estaba compuesta por un pueblo ya, dos pueblos de los cuales el Señor ya había hecho uno solo. Y tenemos gentiles y judíos ahí, y dice Pablo rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros, algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. ¿Y cuál era este don que Pablo quería comunicar? Dice el versículo 15, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros ¿qué? El evangelio. Pablo quería visitar la iglesia en Roma, quería llegar a donde los hermanos en Roma para comunicarles personalmente el evangelio. Y vean que le está escribiendo a creyentes, le está escribiendo a la iglesia en Roma. Y lo que Pablo quiere visitarlos a ellos, a decirles es el evangelio. Y niños que están presentes acá también. Cuando ustedes oigan la palabra evangelio, significa buena noticia. Eso es lo que significa el evangelio, la buena noticia. Pablo quería ir a darles la buena noticia personalmente, pero como no se puede, él mismo dice que ese viaje no iba a ser pronto. Él quería que fuese pronto, pero como todavía no era, ¿qué creen que hace Pablo? Les escribe el evangelio. Él les quiere ir a predicar personalmente el evangelio, pero mientras tanto se llega ese día, él les va a escribir el evangelio. Y por eso, gloria a Dios, tenemos hoy en día la epístola a los romanos para estarla nosotros deleitándonos en una lectura inspirada por el Espíritu Santo, tan bella como es el libro de los Romanos, y que confiamos que pronto seremos expuestos en forma completa a este libro. Gloria a Dios, porque tenemos hermanos ancianos que no rehuyen el deber de predicar íntegramente la palabra del Señor. Dios mismo había prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras este evangelio. Eso nos lo dice los versículos 2 y 3. Vean lo que dice. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, el cual había prometido, dice, por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. ¿Por qué es importante que entendamos esto? Porque tenemos que entender que esa buena noticia es la misma buena noticia que ha estado desde siempre. No es que el evangelio era algo nuevo, no es que la buena noticia era algo ahí que Pablo estaba, que era el boom, ¿verdad? Del momento. Miren, ahora tenemos algo nuevo, el evangelio. No, desde la antigüedad había sido predicado, desde los profetas había sido predicado, desde el Edén había sido predicado ese evangelio. ¿Y por qué es importante que entendamos eso? Porque eso es lo que nos va a dar sustento para entender que Abraham no recibió la promesa y no fue justificado por obras, sino por la fe en Cristo. Es el evangelio. No ha habido otra forma ni otro método para ser salvo. Y eso tengámoslo muy claro. ¿Por qué? Porque lamentablemente en muchos púlpitos es predicado de que han existido diferentes métodos de salvación, lo cual no es cierto. De que han habido métodos de salvación dependiendo de la época en que se daba, se comunicaba el mensaje de parte de Dios. Pero no, el mensaje siempre ha sido el mismo. El Señor era el que iba a poner enemistad entre la serpiente y la simiente de la mujer. Y la simiente de la mujer iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Y esa simiente es Cristo.
Y ese evangelio fue predicado desde siempre. Y es el plan que el Señor tuvo desde la eternidad. No es que a Dios se le ocurrió de camino, ni que lo sorprendió ante el pecado de Adán, entonces iba a tener que hacer un plan ahí para ver cómo salvaba a la humanidad. Ya desde antes el Señor tenía un plan trazado, y es el de la salvación a través por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Este evangelio o buena noticia era el mensaje que Pablo anhelaba poder presentar personalmente a la iglesia en Roma. Pero como no podía él, como dije, se los escribió. Se los escribió y diciendo algo muy importante, que él tenía claro que este evangelio es poder para salvación. Poder para salvación a todo aquel que cree. Lo dice en el versículo 16. Pasando así a demostrar cómo un pecador puede ser justo delante de Dios, ya sea este judío o gentil. Y les dije, cuando digo justo es ser declarado inocente. Pero una buena noticia, mis hermanos, no puede estar completa si no entendemos la mala noticia. Y es que lo triste es predicar el evangelio en forma incompleta. Usted no puede entender la magnitud de la buena noticia que es que Cristo nos haya salvado si no entendemos de qué nos salvó, hacia dónde íbamos, cuál era nuestra condición como pecadores. Decía un predicador en una exposición, ponía una anécdota o una forma de explicar esta mala noticia de la siguiente forma. Él dice, ¿qué pasa si yo llego y le digo a alguien, mire, le tengo una excelente noticia, usted puede meterse al sótano de mi casa? Pero esta persona ahí no va a entender dónde está lo bueno de esa noticia. Pero si yo le digo a esta persona, mire, acaban de decir que viene un huracán terrible y se está llevando todo en banda, todo lo que esté a ras de tierra, y solo está sobreviviendo lo que esté en el sótano, y yo le digo a esta persona, mire, y usted puede meterse en el sótano de mi casa. Ahora usted sí va a entender por qué es una buena noticia. Ahora sí entiende. Qué buena noticia que puedo entrar en el sótano. Usted puede decir, qué buena noticia, Cristo me salvó, pero cuando entienda de qué lo salvó, cuál era su condición, por qué necesita ser salvado. Y eso es lo que Pablo va a explicar también acá en este capítulo. Dice que el apóstol describe el carácter y las condiciones de la sociedad gentil, o sea, de los no judíos. Señala que a pesar de que Dios dio a conocer a los gentiles por medio de la revelación general, o sea, de la naturaleza, de lo que vemos, dice que no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Dice el versículo 18 al 21. Vamos así, recuerden que estos son los considerandos, ¿verdad? ¿Por qué? Llegamos a la conclusión que llegamos. 18 al 21 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Escuchaba una predicación de nuestro hermano Eduardo, donde explicaba este concepto de detienen con injusticia. Y ejemplificaba al hermano que es como agarrar un resorte, ¿verdad? Y tratar de bajarlo a la fuerza. Usted, si agarra tiene que ser un buen resorte, ¿verdad? Usted agarra y lo empieza a empujar y lo detiene, ¿por qué? Porque el resorte va a tirar para arriba, pero usted lo está bajando. Esto es lo que hacen los hombres sin Cristo. Detener con injusticia, luchar contra la verdad de Dios, negar la verdad del Señor. Entonces, así conscientemente, luchar en contra de lo que es lo que Dios ha establecido. Véanlo en todas estas marchas que vemos, en todas estas luchas. Es ir totalmente en contra de lo que el Señor ha establecido. Eso es detener con injusticia la verdad. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El hombre pecador, el gentil descrito aquí, no tiene excusa. Leíamos, y es que esas son las cosas que a mí me llenan de ánimo cuando el Señor, ¿verdad?, nos da esos regalos. Leíamos un par de salmos ahora, que tienen que ver exactamente con eso. ¿Qué leímos? Le dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pese a que está viendo una naturaleza donde el Señor creó todo, y en su corazón dice, no hay Dios.
En lugar de adorar al único verdadero Dios, se volvieron adoradores de ídolos. Dice el 22 y 23, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y no pensemos aquí que se está refiriendo solo a los aborígenes, ¿verdad? Que hicieron esos tótems y esas cosas ahí con caras de animales. No, ¿qué prefiere el hombre adorar? A sí mismo. Prefiero ser yo mismo mi Dios y adorarme a mí, en vez de darle gracias a Dios, el creador de todo. Como resultado de esto, ¿qué hizo el Señor? Lo vemos en los versículos 24, 26 y 28. Los entregó, dice, a sus propios caminos malvados e inmundos, concluyendo este capítulo. Vean que ya pasamos rápido el capítulo 1. Concluye este capítulo con una nota muy triste. En el versículo 32, vean lo que dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Ellos entienden, pero dice que no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. No les importa. Al gentil sin Cristo, veía la naturaleza, debía entender que había un Dios creador de todo esto, no le dio gracias, sino que prefiere darle gloria a la creación antes que al creador. Y entienden el juicio de Dios, pero tampoco les importa. Siguen practicando las cosas y se complacen con las que las practican. En el capítulo 2 que vemos, va a quedar demostrado que los gentiles eran merecedores de la ira de Dios debido a sus prácticas pecaminosas. Pero en este capítulo Pablo exhorta a los judíos indicándoles que no tienen excusa. Ya habló de los gentiles, ahora viene y les dice a los judíos también. Dice el 4, versículo 4: o menospreciáis las riquezas que de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dice que les señala que la bondad de Dios para con ellos debería llevarlos a la conversión. Este capítulo parece enfrentar a esta dura pregunta para los judíos. Tú que eres judío, ¿realmente practicas lo que predicas? Más adelante, en el versículo 24, dice, en el capítulo 2, versículo 24 dice: porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Entonces llega Pablo y les dice a todos estos hermanos que están en Roma: ustedes ahí tienen gentiles y tienen judíos. Los gentiles se desviaron de esta forma, pero ustedes judíos también. Ustedes judíos también. Y a ustedes les había sido dada la ley. Y a ustedes les fueron dados los profetas. Pero vean que el pueblo gentil blasfema mi nombre por causa del comportamiento de ustedes. No hacen lo que predican. Y algo muy importante, dice acá, dice en este capítulo enfrenta esta pregunta: ¿tú eres judío? ¿Realmente practicas lo que predicas? Más adelante en el versículo 24 le cita Isaías 52:5, como lo acabamos de leer, diciéndoles que el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ellos. ¿Por qué dice esto? Porque el judío creía que por tener la ley y que por haber sido circuncidado ya todo estaba bien. ¿Cuántas veces se justificaron ante Cristo diciendo: nosotros somos hijos de Abraham? Nosotros somos hijos de Abraham. Ya con eso ya yo estoy bien. A nosotros nos dieron la ley. Yo soy circuncidado. Ya con eso yo estoy tranquilo. Pablo les va a dejar claro en los versículos 28 y 29 del capítulo 2 que eso no es así. Dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y esto, mis hermanos, es fundamental que lo entendamos. ¿Por qué? Porque no muchos, y digo muchos porque gran
parte de nuestro cristianismo evangélico, entiende que hay un plan para los judíos y hay un plan para la iglesia. Y aquí el Señor nos está dejando claramente de que el judío no es, y leo nuevamente, dice el 28, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra. Aquí estamos hablando de un judío espiritual. Somos el pueblo del Señor. Ya ahí no importa la nacionalidad de nadie. En Cristo somos un solo pueblo, el Israel espiritual de Dios. Y eso, si no lo entendemos así, vamos a tener una exégesis distinta de la palabra del Señor. Vamos a tener una teología que nos va a desviar de lo que realmente es importante. Y vamos a ver más adelante. Porque vean que en nuestro pasaje en estudio, lo que dice es que a Abraham y a su descendencia se le dio la promesa de que sería heredero del mundo. Los que lo memorizaron, tengan eso presente. ¿Qué entendió Abraham que le ofreció Dios? ¿Cuál fue la promesa que le dio el Señor? ¿Qué es lo que Abraham veía? El mundo, un pedazo de tierra ahí. Mucha gente hoy cree que eso es así. Y creen que va a llegar el día en que los judíos van a ocupar una tierra y se fijan en estas cosas. Pero vamos a ver qué es lo que Abraham realmente tenía en su vista. Ya que hemos hecho este caminar tan rápido por los capítulos 1 y 2, vamos al capítulo 3. Otro considerando más en esa sentencia para llegar a ese por tanto. Dice en el capítulo 3, por una serie de pasajes del Antiguo Testamento, Pablo va a presentar una evidencia clara de que todos los hombres, ahora los gentiles del capítulo 1, los judíos del capítulo 2, todos los hombres por naturaleza están bajo el poder del pecado, todos. Y que en consecuencia no hay ni un solo inocente, no hay nadie que sea inocente. Y esto lo vemos en Romanos 3, del 9 al 12. Romanos 3, del 9 al 12. Y vean qué lindo, les digo, de verdad, cuando pasan estas cosas, a mí hasta que se me eriza el pelo. El salmo siguiente que leímos es esto. Y no está nada así como preestablecido. Es el Señor que quiere decirnos, ve aquí, esta es mi palabra. Y es la misma palabra que dio en el Antiguo Testamento y la vuelve a remachar acá en el Nuevo Testamento. Leí a nuestro hermano Eric el Salmo 14. Y vean lo que dice acá Romanos capítulo 3, versículo 9. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo. No hay justo. No hay personas que hayan sido declaradas inocentes. No hay justo, dice, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Yo creo que es contundente, ¿verdad? No nos deja así como lugar a dudas de que habrá alguien bueno. No hay ni siquiera uno. Es precisamente por eso que cualquier intento de ganar la salvación por medio de obras de obediencia a la ley fracasará, ya que como lo indica el versículo 9, tanto judíos como gentiles, es decir, todos los hombres están bajo pecado. Al estar todos bajo pecado, la sentencia es contundente. ¿Qué dice Romanos 3:23? Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la mala noticia. Usted es un pecador, yo soy un pecador. Y nuestra condición de pecadores nos deja fuera de la gloria de Dios. Estamos fuera de la gloria de Dios. Y no podemos buscarle, ¿por qué? Porque ya lo leímos, no hay quien busque a Dios. No hay justo, ni aún uno. De este capítulo tiene que quedarnos claro un argumento que es fundamental para entender correctamente nuestro pasaje.
y es que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Solo meditemos nada más qué implicaría el cumplimiento de la ley. Una persona tendría que amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. ¿Podemos cumplir eso? ¿Podemos decir que un solo minuto de nuestra vida hemos amado a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente? Tendríamos que amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Vamos un segundito a Mateo capítulo 22 para escucharlo en boca de nuestro Señor Jesús. Mateo 22. Versículos 35 al 40. Mateo 22, 35 al 40 dice así. Es más, leamos el del 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle. Vean que el propósito de la pregunta del fariseo de una vez es tentar a Jesús. Y le dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y recordemos que cuando la Biblia nos dice la ley y los profetas, se refiere a las Escrituras. De eso depende la Escritura. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como ya quedó demostrado en los capítulos 1 y 2 de Romanos, este amor por Dios está ausente en los gentiles. ¿Por qué está ausente? Ya leímos que no le dieron gracias a Dios. Vieron la naturaleza, vieron todo y no le dieron gracias a Dios. Pero también estaba ausente en los judíos. ¿Por qué? Porque en Romanos 2:5 les dice el Señor, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. En nuestra naturaleza no está el amar a Dios así. En nuestra naturaleza no está el amar al prójimo de esa forma. Ha quedado claro que toda persona está bajo el juicio de Dios. Los fariseos creían que ellos podían agarrar un listado de leyes y cumplirlas, según ellos, al pie de la letra, y creían que la estaban cumpliendo y con eso ya estaban siendo justificados. Por eso tantas veces Jesús les demostró que el concepto que ellos tenían de cumplimiento de la ley era muy lejano a la palabra del Señor. ¿Cuántas veces les dijo, fariseos hipócritas, que coláis el mosquito y tragáis el camello? Se ponían en cosas pequeñas de la ley, pero lo grande lo dejaban pasar. ¿Cuántas veces los mismos fariseos en sus interpretaciones exageradas de la ley reclamaban a Jesús porque sus discípulos no se lavaban las manos? Y como les he dicho acá, no por una cuestión de higiene, sino porque creían que iba a traer temas espirituales y comían con manos impuras. Y Jesús les centraba nuevamente. Les decía, no, es que eso no es lo que quiere decir. No hay nada impuro que esté afuera que vaya a contaminar el cuerpo, sino lo que está dentro en el corazón es lo que contamina al hombre. Ellos creían que cumplían la ley, creían que eran irreprensibles en cuanto a la ley. Pero el Señor les demostró que eso no era así. Entonces, ¿cómo es que un hombre puede ser declarado justo? Con este panorama que hemos visto en los capítulos 1, 2 y 3 de Romanos, ¿cómo es que un hombre va a poder ser declarado inocente? En este juicio ante el Padre, ¿cómo es que el juez va a poder golpear su martillo y decir inocente? Si ya hemos demostrado que todos somos culpables, que estamos bajo la condenación por el pecado. Bueno, Pablo contesta esta pregunta en Romanos 3, 21 al 26. Vean cómo vamos ya acercándonos a nuestro pasaje. Romanos 3, del 21 al 26 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Y esta justicia tenemos que entenderla, que es el proceso de declarar justo al pecador. Esa justicia de Dios se ha manifestado, dice,
testificada por la ley y por los profetas. Esto no es algo nuevo, ya venía desde antes, hablada así. Ya venía registrada en el Antiguo Testamento. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Siendo justificados, como dice, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Redimir significa comprar de nuevo. Hemos sido comprados, el precio ha sido pagado, y un precio muy, muy alto, el precio de la sangre de Cristo, a quien Dios dice puso como propiciación. ¿Qué es propiciación? Aplacar la ira de Dios, el cubrirnos de esa ira que tenía el Señor sobre el pecador, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y dice el 27 algo muy importante. Ya que hemos llegado a este punto, grabémonos esta pregunta: ¿dónde pues está la jactancia? Entonces, ¿de qué nos jactamos? Estábamos perdidos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, con una sentencia encima que decía que no somos justos, porque no hay justo ni aún uno. Pero aquí dice que el Señor sí nos justificó, pero ¿por medio de qué? De la redención que es en Cristo Jesús. Él pagó el precio por nuestra justificación. Él es la propiciación, Él frenó, Él aplacó esa ira que pesaba sobre nosotros, la ira de Dios. Si es Cristo el que hizo todo eso por nosotros, si es Cristo el que pagó el precio, si nosotros no podíamos hacer nada por nuestra justificación, ¿dónde está la jactancia? Y esta pregunta es fundamental que la entendamos. ¿Por qué? Porque si no entendemos que los argumentos de Pablo van guiados para entender que no tenemos nada, absolutamente nada por lo cual jactarnos, entonces no vamos a entender por qué pone el ejemplo de Abraham. ¿Y por qué digo esto, mis hermanos? Porque los creyentes, lamentablemente, seguimos, hay veces con la tendencia de querer atribuirnos un poquito, aunque sea, de mérito por haber venido a los pies del Señor. Queremos atribuirnos, aunque sea, he escuchado personas a las que quiero mucho decir, no, yo tuve que tocar fondo para poder de verdad querer buscar del Señor. Yo me acuerdo cuando yo de verdad empecé dije, no, me voy a levantar de aquí, voy a ir, como dicen, casi como el hijo pródigo, ¿verdad? Cuando entendemos que es solo la gracia salvadora la que nos justificó, entonces ahí sí vamos a entender el por qué el Señor pone el ejemplo de Abraham. Este pasaje afirma que el pecador es declarado justo, es decir, es declarado inocente únicamente por medio de la fe en Jesucristo. Eso es lo único. Solo por la fe en Jesucristo. El pago lo pagó Él. Él llevó sobre sí el peso de la ira de Dios por el castigo de nuestros pecados. Esta justificación es gratuita y dada por gracia mediante la redención, como vimos. Ya a este punto no deberíamos tener ninguna duda de que la justificación que Dios da al pecador no es por las obras de éste, sino por gracia, por medio de la fe. Es por eso que Pablo hace la pregunta en el 27, como vimos, ¿dónde está la jactancia? Como decía un hermano en una predicación, ¿ustedes qué se creen? Llegando a la conclusión en el versículo 28, veamos el 28, dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Esa es a la conclusión que se llega. Entonces no es por nada que haya hecho el hombre, es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Cómo lo sabemos? Dice, bueno, porque en el Antiguo Testamento, esta era la doctrina que enseñaba el Señor. Desde antes esta era la doctrina que se enseñaba. Ningún judío podía decir que la enseñanza de Dios era que un hombre podía ser justificado por las obras. Por eso me entristece tanto cuando oigo gente creyendo de que en el Antiguo Testamento la gente se salvaba
por cumplir la ley, que iban guardando la ley y entonces eran salvos. Nunca ningún ser humano ha podido cumplir con la ley. Y eso lo vamos a probar bíblicamente. Pero yo quiero algo también, mis hermanos, esta noche. Que entendamos que la ley es dulce. Que la ley debemos deleitarnos en ella. Pero ese deleite en la ley es algo que solo el Espíritu Santo puede producir en nosotros. Amamos la ley, deseamos cumplir los preceptos del Señor. Nos dolemos cuando no podemos cumplirlos, pero no es por el cumplimiento de los preceptos de la ley que nosotros somos salvos, porque no lo podemos hacer. Con la ayuda del Señor vamos caminando en santidad en esta tierra, y es el Señor el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero esa completez de la santidad la tendremos allá en el cielo únicamente. Aquí, lamentablemente, esta carne nos hará pecar. Y si decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pero no es por lo que hagamos, es por fe en Cristo. Entonces, como les dije, esta era la doctrina que se predicaba en el Antiguo Testamento. ¿Pero dónde en el Antiguo Testamento? Pablo les va a poner una prueba. Pablo les va a dar una evidencia de que desde el Antiguo Testamento se predicaba que la salvación es por fe únicamente, que la justificación del impío es únicamente por fe y no por las obras de la ley. ¿Y cuál ejemplo escoge Pablo para demostrarles eso? Abraham. Escoge la vida de Abraham para demostrarles que no es por las obras. Y vean qué difícil. ¿Por qué? Porque los judíos creían que Abraham era justo por sus obras. Los judíos creían que Abraham tenía la posición que tenía por lo bueno que era, que él se merecía lo que había tenido. Pero Pablo escoge exactamente el ejemplo de Abraham para demostrarles lo contrario. Y ahora sí llegamos al capítulo 4. ¿Qué dice el versículo? Leíamos en el 21, perdón, nada más para regresar. El 21 del 3 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. Eso ya estaba testificado desde antes. Pablo había dicho que la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo ya se había manifestado en la ley y los profetas, es decir, el Antiguo Testamento. Y este es el punto que va a desarrollar en el capítulo 4. Precisamente Pablo, porque así se lo inspiró el Espíritu Santo, va a utilizar la vida de Abraham para probar el punto de que la justificación es por fe y no por obras. Máxime que los judíos cifraban sus esperanzas en que se consideraban ellos mismos hijos de Abraham. O sea, su garantía de que ellos estaban bien y que eran salvos era que ellos eran hijos de Abraham. Cifrada esta esperanza ¿en qué? En su circuncisión. En que venían, en que eran un pueblo diferenciado del resto, cumplían externamente esa promesa hecha al Señor de que se circuncidarían y ellos eran hijos de Abraham. Con el agravante de que Abraham era considerado por los maestros judíos y sus seguidores como el único hombre justo de su generación. Además, ellos opinaban que era por esa razón que él había sido escogido para ser el padre de la nación santa. Vean esta cita que hace Hendrickson, qué interesante. Dice que en un libro que se llama el libro de los jubileos, que data probablemente del segundo siglo antes de Cristo, se minimizan las debilidades de los patriarcas. O sea, es algo muy diferente a lo que vemos en la Biblia. La palabra del Señor no es omisa en manifestar las debilidades de los hombres de Dios en el Nuevo, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Pero en este libro minimizaron las debilidades de los patriarcas y contiene la siguiente afirmación, oigan. Dice: Abraham fue perfecto en todas sus obras para con el Señor y agradable en justicia todos los días de su vida. Ellos necesitaban creer que la justificación de Abraham era por las obras de Abraham. Porque Abraham era muy bueno, le pasó lo que le pasó. Porque Abraham era muy bueno, es el padre de la nación judía. Eso es lo que ellos querían creer. En los versículos 1 al 5 del capítulo 4, leemos lo siguiente. ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues diremos, que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios.
Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Vean que lo que Pablo está diciendo aquí es, Abraham no hizo ninguna obra para ser justificado, sino que solamente creyó en Dios, le creyó a Dios. Entonces, para Pablo acá, inspirado por el Espíritu Santo, el creer de Abraham no es ninguna obra producida por Abraham. ¿Por qué? ¿Cómo entendemos eso? Porque aquí claramente nos lo explica con el salario de un trabajador. Y dice el versículo 4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Resulta que usted ha trabajado toda la semana, y llega usted al fin de la semana y su jefe le va a pagar y le dice, mire, le voy a regalar esto, de cosa mía. Y usted dice, no, ¿cómo de cosa mía? Si yo trabajé toda la semana, yo trabajé por esto, yo me merezco esto. Entonces ahí no hay ninguna gracia. ¿Por qué? Porque dice el 4, para el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como una deuda. El jefe le debe ese dinero a su trabajador. ¿Por qué? Porque él trabajó para ese dinero. Dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Abraham no trabajó, Abraham no hizo ninguna obra, sino creyó, y su fe le fue contada por justicia. Esa fe es una mano abierta para recibir lo que el Señor le está dando nada más. No está haciendo nada. No está haciendo nada producido de él, de su propia iniciativa. El Señor le está poniendo esa fe ahí a Abraham. Es un don de Dios, es por gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, este personaje importantísimo para el pueblo judío, que ellos tenían en un altísimo lugar, que ellos creían que se merecía todo lo bueno por lo bueno que había sido, nos está diciendo Pablo que él no obró para su justificación, sino que fue por fe. Y nos va a decir más adelante que es por fe para que sea por gracia. Pablo sigue probando en los versículos 6 al 8, vean lo que dice el 6 al 8, que la misericordiosa imputación de la justicia no ha cambiado, pero ahora lo hace apoyándose en un dicho de David, en el Salmo 32, del 1 al 5. Y nos dice los versículos 6 al 8, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y Pablo mismo nos está diciendo que David en este salmo se refiere a que Dios atribuye justicia sin obras y que es bienaventurado el hombre que recibe esta imputación de justicia. Versículos 9 al 12, ¿qué dice? ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Entonces viene aquí una pregunta y dice Pablo, ahora, esto que dijo David ahí, esta bienaventuranza para el hombre a quien Dios no atribuye pecado, ¿es solo para los de la circuncisión? ¿Es solo para ese pueblo físico descendiente de Abraham o también para los incircuncisos? ¿También para el pueblo gentil? Y dice aquí, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Cuando Dios justifica a Abraham, lo justifica siendo circuncidado o incircunciso. Es la pregunta que hace Pablo aquí. Y entonces, vean qué bonito esto que vamos a ver acá. Dice, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia
de la fe que tuvo estando incircunciso, perdón, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también ellos la fe les fuera contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. ¿Cómo refuta Pablo esta creencia de que era por las bondades, por las obras de Abraham, diciéndole aquí a esta iglesia que Abraham fue justificado siendo incircunciso? ¿Y quién era Abraham cuando fue circuncidado? Cuando fue justificado, perdón. ¿Quién era Abraham? Vean lo que dice. Dice, ¿no es que Abraham es el padre de los judíos? No, esta justificación es también para los gentiles, porque Abraham fue justificado estando incircunciso, como acabamos de ver. La circuncisión, el pacto abrahámico, le fue dado a él no por sus obras, sino por la fe. La circuncisión, aquel pacto fue una señal, un sello de la justicia que obtuvo por fe. ¿Para qué? Para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, para que ellos también pudieran ser justificados. Y ahora sí, leamos nuevamente nuestro versículo de texto y vamos a entender mejor cómo llega Pablo a este argumento. ¿Qué dice? Versículos 13 al 16, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. No fue por la ley, no fue por la ley. Dice Josué 24, 2 al 3. Ahí se nos relata cómo Josué le dice a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Cuando Abraham recibe la promesa, ¿dónde estaba? En un pueblo ahí de adoradores de dioses extraños, y él y su familia estaban adorando a dioses extraños. Dice, y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia. Si esto lo complementamos con lo dicho en Génesis 11:27, queda demostrado que antes del llamado de Dios, Abraham era un impío, un cananeo idólatra. Entonces Dios no le dio la promesa por seguir la ley. Entendamos eso, mis hermanos. Cuando Abraham recibe la promesa, es un idólatra más, es un pecador más. No había nada especial en ese hombre. Fue por el puro afecto de la voluntad de Dios que Él lo llamó y lo puso por padre de la nación que Él escogería. Cuando creemos o cuando ciframos nuestras esperanzas en las bondades de un ser humano, estamos equivocando nuestro norte. Estamos desviándonos del Evangelio de Dios. No hay nada especial por lo cual el Señor nos haya salvado a nosotros. No hay nada especial en nosotros. Es por el puro afecto de la voluntad de Dios que Él nos justificó. ¿Qué más entendemos? Dicen, tampoco la promesa le fue dada a Abraham porque hubiera sido perfecto luego de la promesa. ¿Por qué? Porque vemos, los que hemos leído la vida de Abraham, ¿qué vemos? Que Abraham pecó también después de haber recibido la promesa. Dijo verdades a medias, ¿verdad? Cuando le preguntaron por Sara, dijo, es mi hermana, para salvar ahí su vida. En momentos de duda, fue a lugares que el Señor no le había mandado que fuese. Esto es evidente al ver las mentiras, la fornicación, la cobardía y las dudas en las que incurrió Abraham. El Señor le había prometido una descendencia a Abraham. Sin embargo, él hace caso a su esposa cuando le ofrece a su sierva. Y se viene a ella.
vemos los problemas que generó el nacimiento de Ismael. Abraham no fue perfecto antes. Abraham no fue perfecto después. El Señor le dio una promesa y Abraham la creyó por fe y su fe le fue contada por justicia. Pero en todo ese proceso la gloria es única y exclusivamente para Dios. Nada más. Fue por la fe. Eso lo vemos en Génesis 12, del 1 al 4. Veamos un segundito, nada más. Génesis 12, del 1 al 4. Vamos a entender qué fue lo que le prometió Dios a Abraham. Vamos a entender qué fue lo que Abraham creyó a Dios. Génesis 12, del 1 al 4. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Ahora vamos al capítulo 15, versículos 1 al 6. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me hayas dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él la palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Esa frase ha sido malentendida por muchos. Le han atribuido a Abraham la gloria por haber creído, cuando el que hizo las promesas incondicionales fue Dios. Cuando el que lo sacó de la tierra donde estaba adorando dioses ajenos fue Dios. Y el que puso la fe en su corazón fue Dios. La salvación, la justificación de principio a fin es de Dios. Abraham era un pecador que por la gloria de Dios le creyó a Dios la promesa y le fue contada por justicia. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y en el versículo 11 reafirma lo indicado. Dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente. Eso lo vemos en el 11, pero no les dije, de Gálatas capítulo 3. Cuando estudiamos Gálatas con el pastor Alexander, vimos en el versículo 2 que decía: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Vean que es una u otra. O fue por hacer nuestras obras o por el oír con fe. Volviendo a poner el ejemplo de Abraham, de que es por fe y no por obras. Ahí también se pone. Así, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y en el versículo 11 que le leí, de Gálatas, reafirma lo dicho: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente. O sea, para el apóstol Pablo es totalmente claro que ningún ser humano se puede justificar para con Dios cumpliendo las obras de la ley, porque ninguno puede. Ahora bien, para ir finalizando, ¿cuál promesa creyó Abraham? ¿Cuál fue la promesa que Abraham creyó para que le fuera contada por justicia? Vemos que en el capítulo de estudio, en el versículo de estudio dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. ¿Ustedes creen que Abraham estaba poniendo su mirada en un pedazo de tierra? ¿O que eso es lo que él entendió que Dios le estaba prometiendo? ¿Por qué este pasaje en estudio
dice que esta promesa no es solo para los herederos en la carne de Abraham, sino también para los que son en la fe. Y que no es por la ley, sino que es por la fe. Entonces, ¿de cuál promesa estamos hablando? La promesa de Cristo y las bendiciones que hay en él para el creyente. Eso fue lo que creyó Abraham. ¿Cómo sabemos eso? Pues vamos a Hebreos. Vamos a Hebreos capítulo 11. Recordemos que la Biblia interpreta la Biblia. Hebreos capítulo 11, versículo 8. Nos dice, por la fe Abraham siendo llamado, ¿qué dice? Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Vean qué interesante. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Por qué? Dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Eso es lo que Abraham esperaba. Abraham creyó a Dios la promesa de salvación, la promesa de justificación, esa ciudad que tiene fundamento cuyo arquitecto y constructor es Dios. Podemos estar absolutamente seguros de esto. ¿Por qué? Porque el mismo Cristo lo dijo. Lo dijo en Juan capítulo 8, versículo 56. Abraham, le dice a los judíos que están ahí, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Eso se lo dice Cristo a los judíos. Él se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó, dice Cristo. No es la tierra lo que anhelaba Abraham, era su salvación, la cual solamente Dios puede darle a través de la fe en Jesucristo. Él vio su día y se gozó, él vio del día de Cristo y se gozó por ello. Esa es la promesa. Y esa misma promesa está hecha para los herederos de Abraham, no los de la carne, no los de la circuncisión, sino los que somos judíos espirituales, a la iglesia del Señor. Esa misma promesa está hecha. Resumiendo, ¿qué entendemos entonces del pasaje en estudio? ¿Qué tenemos que entender de esto que memorizamos hoy? Primero, que si es por obras, la fe resulta vana y la promesa queda anulada. A Abraham se le dio la promesa por fe, no por obras. Si hubiese sido por obras, no habría necesidad de fe y tampoco habría nada en Abraham para merecer esa promesa. Entendemos que la ley produce ira, pero ojo con esto, no es menospreciar la ley, porque entonces están el montón de antinomianos, ¿verdad?, que están en contra de la ley y que la ley fue abolida y un montón de cosas como esas. La ley es dulce, la ley nos deleitamos en ella. Como vimos antes, tratar de obedecer la ley con miras a ganarse la promesa de vida eterna por las obras de la ley, eso es lo que produce ira. Es decir, solamente conduce a la condenación. Ella condena al pecador, pronuncia una maldición sobre todos los que no cumplen perfectamente sus demandas. Santiago 2, del 10 al 11 dice, cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Usted puede creer que usted está cumpliendo la ley a la perfección, pero usted incumple en un punto, se hace incumplidor de la ley en su totalidad. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Romanos 8:3 nos deja claro que la ley no puede capacitar a una persona para cumplir sus demandas. En consecuencia, no puede salvar a nadie, porque lo que la ley no podía hacer, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo. La ley es importantísima, ¿por qué? Porque a través de ella vemos lo pecadores que somos. La ley nos revela el pecado que hay en nuestras vidas, pero es imposible para nosotros ser cumplidores de la ley al 100%. El joven rico creía que había guardado la ley, él creía que desde la juventud había guardado todo, y Jesús le demuestra, le dice, vaya y vende todo lo que tiene, lo da a los pobres, y se fue triste porque tenía muchos bienes. No, mis hermanos, ninguno de nosotros puede cumplir la ley. Lo triste es que hoy en día hay gente viviendo en este siglo XXI creyendo de que van a ir al cielo porque son cumplidores de los preceptos de la ley. La salvación es un regalo de Dios a pecadores bajo condena de muerte.
Entendamos eso. Si usted está aquí hoy sin Cristo, su único destino es el infierno. Está condenado a la muerte. El que cree en el Hijo no es condenado, pero el que no ha creído, dice el mismo Jesús, ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito de Dios. Si es un regalo, entonces tiene que ser por fe en las promesas de Dios. Solo así puede la promesa estar firme, porque no depende de nosotros, sino de Dios. Y esto es para toda la descendencia de Abraham, no la física, sino la espiritual. Gálatas 3:7 dice: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Los creyentes, la iglesia del Señor, somos hijos de Abraham. Siendo este el porqué, en el versículo 16 de lo que memorizamos, dice que Abraham es padre de todos nosotros. Aplicaciones, mis hermanos, para finalizar esta débil exposición. Debemos entender que no hay nada en nosotros que podamos hacer para ganarnos el favor de Dios, nada. No podemos leer la Biblia, orar o asistir a la iglesia en una forma suficiente como para que Dios diga, sí, él merece ser salvo. Tratar de ganar el favor de Dios así produce la ira y produce condenación. El regalo de Dios, la promesa de Cristo, el evangelio, esa buena noticia de salvación es por gracia y por lo tanto debe ser recibida por fe. Una mano abierta. Dios me lo está dando, yo nada más pongo la mano para recibir. Y ese poner la mano no es algo que me sea atribuible a mí, que yo diga, sí, es que yo puse la mano, otros no la pusieron, yo sí. No. Si usted puso la mano y recibió la bendición de Dios, es única y exclusivamente por la gracia de Dios. Nada tenemos que nos diferencie del mundo que está ahí afuera. Usted no es menos pecador que los que están ahí afuera. La justicia que necesitamos, el perdón de pecados, la adopción, la santificación, la gloria eterna, todo viene a pecadores como nosotros por medio de la fe. Nuestra confesión de fe, la Confesión de Fe de Londres, 1689, párrafo primero, capítulo 20, utiliza el pasaje que memorizamos para justificar lo siguiente. Pongan atención. Habiendo sido quebrantado el pacto de obras por el pecado, y habiéndose vuelto inútil para dar vida, agradó a Dios dar la promesa de Cristo, la simiente de la mujer, como el medio para llamar a los escogidos y engendrar en ellos la fe. Dicen los redactores de la Confesión de Fe, engendrar la fe en los pecadores y el arrepentimiento. En esta promesa el evangelio en su sustancia fue revelado, por lo tanto es eficaz para llevar a los pecadores a la conversión y a la salvación. Queridos hermanos y amigos, esta noche hemos sido expuestos, aunque en una forma muy breve, pero hemos sido expuestos al evangelio, a esa buena noticia, a que hay salvación en Cristo, no por algo que usted haga, sino por el puro afecto de la voluntad de Dios, porque Él imputa en nosotros la justicia de Cristo, la vida de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección de Él, su ascensión, toda la obra perfecta de Cristo, para que nosotros seamos salvos. Hemos sido recordados que todos nosotros merecemos la ira y el castigo de Dios, pero el mismo Dios en su infinita gracia y misericordia ha provisto una forma para aplacar su ira y para que podamos ser reconciliados con Él. Esto es solamente a través de la muerte sacrificial de su Hijo Jesucristo, como el pago por nuestros pecados. Fue Jesús quien por medio de su vida de obediencia, sin pecado, en total sujeción a la ley, sujetándose voluntariamente a los sufrimientos y a la muerte, obtuvo para todos los que se rinden a Él justicia de Dios. Y de allí la salvación plena y libre. Es a través de la fe en Jesucristo que podemos ser reconciliados con Él. Usted ahorita está en enemistad con Dios si no conoce a Cristo. Es su enemigo. Y la única forma de reconciliarse es creer en Cristo. Crea en Él. Crea que Él murió en el lugar suyo. Que Él recibió el castigo que usted merecía. Es únicamente por causa de la muerte de Cristo en la cruz y de su resurrección que un pecador perdido que merece el infierno puede ser reconciliado con un Dios santo. La hermosa verdad del evangelio es que los cristianos
Somos salvos de la ira de Dios y reconciliados con Él, no porque hayamos amado a Dios, sino porque Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, cuánto amor, Padre, cuánto nos has amado, Señor. Siendo merecedores de tu ira únicamente, Padre, tú nos has salvado por el puro afecto de tu voluntad. Fue la obra de Cristo, Señor, la que permite que podamos decir que somos salvos. Gracias, Padre bendito, porque nosotros no hemos hecho nada, Señor. No es por obras. No tenemos nada de qué jactarnos, Señor. Que la honra y la gloria siempre sean para ti y solo para ti. Y Padre, que esta exposición de tu palabra permita, Señor, que almas hayan sido salvadas esta noche, Señor. Que cristianos hayan retomado, Señor, la senda de la humildad para reconocer que no es nada de lo que estén haciendo lo que los hace salvos, sino que es por tu justicia imputada a nosotros, que es por gracia únicamente, Señor. Que la honra y la gloria sean solo para ti, Padre. Bendice, Señor, esta congregación y que siempre se continúe predicando el Evangelio apegados a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te damos honra y gloria. Amén.